Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar la segunda clase de Ingeniería del Conocimiento y hoy vamos a tratar un tema que se llama los tres pilares fundamentales de la ciencia de los datos. Vamos a ver eso en esta semana y entre la otra les voy a mostrar algunos ejemplos en Python, pero hoy quiero enfocar en este punto. Bueno, vamos a ver el tema de ciencia de datos. Y como dice aquí en esta sección vamos a ver cuáles son los tres pilares fundamentales de la ciencia de los datos y cuáles son sus habilidades complementarias. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, los tres pilares fundamentales corresponden con la estadística, la programación y el conocimiento en un campo dado. Entonces, para iniciarse en el mundo de la ciencia de datos, es necesario contar principalmente con estos tres pilares que corresponden o que constituyen el soporte para el éxito en dicho campo. Y aquí en esta imagen se ilustra. Entonces tenemos que tener el soporte de las matemáticas y específicamente de las estadísticas, ya que las estadísticas son los que nos permiten obtener esa información y presentar los datos. Así como tenemos la parte de estadísticas, necesitamos unas herramientas para poder trabajar y manipular esos datos. Esto se hace mediante la programación, quizás desde una planilla Excel o específicamente algunos lenguajes de programación que nos puedan ayudar analizando los datos estadísticos. Y un elemento por demás importante es el conocimiento de algún campo específico. Por ejemplo, un médico dentro de su área puede conocer las estadísticas y los datos que son necesarios y en qué momento le puede apoyar las estadísticas y conocer y analizar esos datos propiamente dicho. Entonces estos son los tres pilares: las estadísticas, la programación y el conocimiento de un campo dado. Luego vamos a hablar con más detalle de cada uno de ellos y esta es la razón fundamental por los cuales son los tres elementos más importantes. También vamos a ver los complementarios. Bueno, primero vamos a hablar lo que es estadísticas. Entonces esta es la parte de la ciencia que nos permite extraer los datos y que nos brinda esa información a lo que necesitamos estudiar, ya sea un proyecto que se está analizando o alguna operación que se tiene en el día a día dentro de las organizaciones y las empresas, comercio u otro fin que se le quiera dotar. Entonces aquí en el gráfico evidentemente necesitamos de las matemáticas. Hoy en día básicamente desde los enfoques tradicionales que utiliza las estadísticas que nosotros conocemos como por ejemplo promedio, media, mediana, moda, varianza, son los elementos que generalmente se estudian de manera formal en las instituciones educativas. Sin embargo, hay otros elementos que también hacen a nuevos conceptos y metodologías que son aplicadas dentro de las estadísticas. Entonces todo esto conforma lo que es ciencia de datos, desde la estadística netamente tradicional y la ampliación de estas que tienen un poco un fin que solamente los matemáticos conocían hasta cierto punto y hoy en día están abiertos gracias a la ciencia de datos para poder utilizarlas y las herramientas que tenemos para poder utilizarlas. Bueno, el otro elemento que tenemos que es la programación, que son nuestras herramientas, y para tener conocimiento de programación es inevitable porque la práctica de la mayoría de las veces no haremos con cálculos y modelos a mano, sino que haremos uso de ciertas herramientas que nos ayudan para realizar estos cálculos y poder predecir y presentar estas informaciones, a veces que son muy complejos. Por eso necesitamos
el uso de herramientas, generalmente de uso informáticas, que nos permiten tanto la recopilación y guardar esa información quizás en una base de datos o en un repositorio de información y tratar de realizar ciertos tipos de cálculos, ya sean sencillos o complejos, y poder facilitar eso mediante resúmenes de datos o bien algún tipo de presentación a nivel de gráficos. Es decir, que es una tarea que resulta bastante sencilla a nivel de programación, y la programación es una herramienta que los científicos de datos usarán para poder analizar efectivamente esos datos. Por último, necesitamos el conocimiento de algún experto. Entonces, necesitamos esa expertise que tienen cualquier persona. Por ejemplo, el expertise de una persona que está en el tema financiero, evidentemente tiene ciertos conocimientos de cómo realizar los préstamos, cómo realizar ciertos cálculos que tengan que ver con aplicaciones de préstamos y otras cosas que tengan que ver, como evidentemente saber si una persona es morosa o no. Entonces quedan en esos campos. O si es un ingeniero que está en una obra, entonces conocer y poder predecir en qué tiempo se va a realizar efectivamente la obra, analizar el tipo de suelo que está, si requiere o no tratamiento de ese suelo, cuál es el cimiento que va a colocarse, elaborar los cálculos de las estructuras y todo el proceso de ejecución de la obra hasta su finalización mediante el seguimiento de ciertos tipos de cronogramas, y poder eliminar los tiempos muertos si así lo requiere. Entonces hay toda una ciencia también involucrada, o en el campo médico o en el campo de la abogacía. Entonces se necesita el conocimiento que va a ayudar específicamente en este campo a poder entender los datos de entrada, poder realizar los cálculos y poder entender esos resultados, porque específicamente eso es importante. Y esta es la parte, dice, añadida y opcional de todos los inicios del camino de ciencia de datos. Evidentemente uno puede hacer con datos de prueba y evidentemente aplicarlos con herramientas de programación o no, y ya en la práctica en sí poder llevarlo esto, como evidentemente llevarlo al día a día y poder esta información dedicarla al trabajo. Entonces inicialmente no se requiere eso, pero a la larga es tan importante y es muy significativa que el personal que se encarga de analizar estos datos conozca el trabajo, es decir, el expertise, el conocimiento en sí implícito. Nuestra materia se llama ingeniería del conocimiento. Evidentemente se relaciona con el conocimiento de algún profesional o grupo dedicado a ciertas tareas. Bueno, entonces obviamente mientras más conocimiento tengamos sobre un campo en el que estamos trabajando, por ejemplo las finanzas, biotecnología, ingeniería, medicina o cualquier campo de las ciencias, entonces es mejor para que podamos entender las preguntas y las respuestas que podemos obtener de los datos, y eso nos facilita su interpretación de los resultados, ya que evidentemente las estadísticas corresponden a primeramente a poder formular bien cuál es nuestra población de estudio, cuál es nuestra muestra, poder realizar evidentemente el número de muestras más apropiado. Además de eso, no solamente realizar el tipo de muestras, sino evidentemente cuánto es la cantidad del espacio muestral y qué preguntas o qué forma vamos a tener
vamos a obtener esa información. Por eso se requieren ciertas técnicas para poder obtener esa información. Bueno, ¿y qué hago después de eso? ¿Qué hago con la información que obtengo? Y ahí evidentemente hay diferentes técnicas dependiendo de qué modelo es lo que obtenemos de los datos. Hay modelos que son homogéneos y heterogéneos. Entonces hay modelos que nos permiten con la estadística tradicional poder ya tener los datos que generalmente son los que estudiamos en matemáticas o en estadísticas, como son por ejemplo la media, la mediana, la moda, algún tipo de frecuencia u otra información que obtenemos con esos tipos de cálculos. Inclusive se pueden hacer con herramientas sencillas como en Excel o alguna que otra herramienta de procesamiento estadístico como el SPS, que básicamente son herramientas que tienen, hay otras que son como el Minitab y otras herramientas de uso estadísticos. Ahora tenemos evidentemente nuevas herramientas como el Power BI, que es de Microsoft, u otras herramientas comerciales que básicamente nos llevan un pasito de la mano más adelante con el tema de ciencia de datos. Pero básicamente ciencia de datos es la aplicación práctica de las estadísticas, entonces esa es su fuerza. Y evidentemente un profesional será quien va a interpretar esos resultados. Puede ser uno del campo de matemáticas, pero evidentemente tiene que tener la colaboración de alguien que tenga conocimiento en el campo para poder analizar mejor esos datos. Puede ser, por ejemplo, un estadístico, pero evidentemente necesita, si va a estar aplicado en el campo médico, entonces tener ciertas informaciones médicas que entonces va a requerir el apoyo de ciertos profesionales médicos para elaborar mejor ese trabajo. De hecho, muchos de los trabajos que se tienen dentro de la investigación también están relacionados con la aplicación de este conocimiento de datos. Entonces, un trabajo de tesis o un trabajo de investigación que se presenta por un científico, evidentemente se puede trabajar con estos datos. O una empresa que quiere maximizar, por ejemplo, las ventas o su producción, entonces se pueden valer de estos datos. Pero evidentemente necesitan tener el conocimiento de campo. Y es mejor que entendamos las preguntas y respuestas para que podamos obtener los datos y presentarlos de una manera eficiente, evidentemente a los grupos que van a consumir esta información. Sin embargo, para empezar no se requiere tener conocimiento del campo, sino a la larga es su aplicabilidad. Entonces necesitamos tener el conocimiento en estadísticas y programación o el uso de alguna herramienta que nos permita obtener estos datos, procesarlos y presentarlos correctamente. Básicamente los tres pilares son las estadísticas, la programación y el conocimiento de campo. Sin embargo, al principio esto no es un requerimiento, sobre el hecho de que no nos enfocamos en alguna área de aplicación en concreto, pero luego cuando vayamos incorporado a un campo específico, este será el pilar que cada vez será más importante, que irá reforzando con el tiempo y con las mismas prácticas y experiencias. Por eso le puse este gráfico de expertise aquí, tratando de indicar que básicamente, aunque tengamos ciertos conocimientos de estadísticas, ciertos conocimientos de programación o utilización de alguna herramienta, también a la larga necesitamos el expertise o conocimiento de alguna persona o de algún área en específico, algún campo de la ciencia en especial o algún campo de trabajo que se pueda hacer aplicado. Evidentemente estamos hablando de ciencias aplicadas y evidentemente
esta ciencia de los datos se puede usar de uso en la parte comercial, en la parte industrial o en la parte de básicamente hacer tesis o investigaciones, ya que básicamente corresponden al análisis de datos, desde el análisis simple estadísticos hasta el análisis complejo. Por ejemplo, analizar hipótesis puede ser otros de los usos que se le puede dar. Si por ejemplo analizamos si consumir Coca-Cola puede a la larga dañar o no o producir cáncer, entonces son estudios que se pueden hacer mediante los datos estadísticos y proponer una hipótesis. Por ejemplo, decir que el fumar daña la salud, entonces eso es una hipótesis y hay que demostrar eso. Y eso nos sirve básicamente el campo de las estadísticas de base para poder analizar esa información y poder presentarlo de forma correcta. Bueno, vamos a ver algunos detalles. Entonces aquí tenemos el pilar de estadística, es decir, todo lo que se requiere iniciar o el principal proceso con el cual se requiere para la ciencia de los datos tienen que ver con las estadísticas. Con el tiempo se verá que es una área de conocimiento bastante interesante y está presente en casi todos los aspectos del mundo real y es muy necesario y tiene muchísimas aplicaciones y su complejidad va en forma gradual. Entonces eso significa que podemos iniciar con las estadísticas que aprendemos en la época escolar o las estadísticas que aprendemos en alguna carrera universitaria y a partir de ahí ir un poco más hacia ciertos modelos y a cierto tipo de cálculos que son mucho más avanzados que antes solamente estaban dentro del campo específico de los profesionales como los licenciados en matemáticas o como los licenciados en estadística. Pero hoy en día se ha tomado un poco esa información y se ha incorporado dentro de algunas herramientas o dentro de algunos conceptos que ayudan a la ciencia de datos. Bueno, resumiendo entonces, básicamente ciencia de datos es casi sinónimo del uso de estadística. Entonces vamos a irnos por ese camino para poder entender un poco lo que es ciencia de datos. Y por otro lado, luego vamos a ver lo que es Machine Learning y Deep Learning y todo lo que tenga que ver con el uso de redes neuronales. Vamos a verlo después, pero por el momento vamos a aplicarlos a las estadísticas. En el caso de lo que vamos a ver nosotros, lo voy a explicar enseguida. Ahora vamos a un ejemplo del uso de las estadísticas, por ejemplo, para la toma de las decisiones. Entonces, vamos a imaginar que estamos trabajando en una empresa farmacéutica y queremos verificar la efectividad de un nuevo tratamiento para una enfermedad en comparación con el tratamiento anterior ya existente. Entonces tenemos dos tipos de tratamiento. Y aquí tenemos dos resultados. En el primer resultado básicamente nos informa que básicamente es conveniente utilizar un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco. Entonces esto nos arroja. Y aquí nos podría básicamente informar que un tratamiento antes es el mejor. Bueno, entonces la premisa es si tomamos este o este otro. Y bueno, y entonces básicamente vemos que los datos analizados son muy pocos aquí. Y aquí la cantidad de datos analizados es mayor. Entonces, aunque tengamos este resultado para aplicar un nuevo tratamiento, como la cantidad de datos entonces es muy pequeña, entonces no podemos aventurarnos a quitar una conclusión de que eso es cierto. Para ello es necesario, evidentemente, poder analizar el espacio muestral
y poder obtener qué podemos obtener. Obtener qué tipo de estratificación necesitamos realizar, qué tipo de muestras vamos a poder utilizar y cuál es el espacio muestral. Si vamos a requerir, por ejemplo, 10 encuestas o vamos a requerir 1000 encuestas o 10.000 encuestas. Y bueno, eso va a depender básicamente de una fórmula que hay que aplicar y básicamente de la confianza que nosotros querramos tener. Si queremos tener el 90%, la confiabilidad del 100% o del 98%, y cada vez que vamos a tener una confiabilidad mayor, evidentemente nuestra población va a aumentar, o sea, nuestro espacio muestral va a aumentar. Vamos a requerir, por ejemplo, realizar 100 encuestas, por ejemplo, en vez de 10. Bueno, y de ahí va a salir un resultado mucho más fiable. En este ejemplo sencillo, demuestra que debemos tener en cuenta la confianza y la significación estadística cuando hacemos este tipo de comparaciones o hipótesis. En resumen, la ciencia de datos no nos interesa tanto las estadísticas teóricas en el sentido de crear un nuevo método, sino nos interesa la estadística aplicada. Entonces, a nosotros más nos interesa la estadística aplicada. No vamos a crear una nueva fórmula o un nuevo planteamiento. Evidentemente vamos a utilizar las que ya están existentes y vamos a aplicar ciertos métodos ya probados. Entonces los métodos ya existentes que podamos aplicar según la dependencia del problema que estemos resolviendo. Puede ser que tenga cierta complejidad, de hecho, a entender los métodos y cómo funcionan, pero esto es imprescindible para poder decidir luego cuál es la práctica que debemos asumir y debemos configurar y que tenemos que interpretar en base a los resultados. Pero esto es bastante emocionante, ya que es aplicable a ese conocimiento y luego es una cuestión de ponernos en práctica para diferentes aplicaciones. Como son métodos estándares, entonces las primeras veces vamos a tener que realizar ciertos modelos para poder realizarlos. De hecho, nosotros vamos a hacer ahora, para la próxima clase, probablemente en Python, en algunas demostraciones de cálculos estadísticos, y ahí vamos a ver básicamente cómo analizar esos datos con esa herramienta. El otro pilar básicamente es la programación. Dice, para la ciencia de datos, en estos tiempos los dos lenguajes de programación más utilizados son el lenguaje Python, como le estaba diciendo, y otro es el lenguaje R. El R es básicamente un lenguaje que podemos decir bastante flexible para el tema de estadísticas, pero nosotros vamos a verlo desde el punto de vista Python. Y después, si hay tiempo, entonces voy a tratar de encajar también una parte de R para que podamos tener estos dos. Entonces vamos a utilizar básicamente, en otra clase les voy a explicar cuáles son los entornos que tenemos, que básicamente los más normales para este tipo de estudios son los cuadernos o notebook que se les llaman, que nos permite evidentemente poder estructurar mejor un programa tanto en Python como en R. Y vamos a ver lo que es Jupyter y lo que es Google Colab. De hecho, creo que vamos a entrar primero a mostrarles, o voy a entrar a mostrarles lo que es Google Colab la próxima clase, y después voy a mostrarles en otra clase cómo es Jupyter y cómo es Colab. Entonces ya van a tener cierta idea de cómo funciona, pero ya les voy a adelantar ya con el uso. Y en otra clase les voy a mostrar cómo vamos a aplicarlos en Python. En otra clase les voy a mostrar cómo configurar el Google Colab para que funcione también en el lenguaje R. Eso es lo que vamos a ver en el semestre. Vamos a ver un poco de estadísticas con Python y con R, y vamos a entrar luego en las redes neuronales con Python.
Bueno, pero también vamos a ver en otras cosas. También dentro de lo que corresponde con programaciones tenemos otras herramientas como por ejemplo el SQL, Excel, Power BI y otras herramientas. O a cualquier herramienta como el Minitab, que básicamente son herramientas que nos permiten trabajar con estadísticas. Pero evidentemente están desde los más sencillos hasta los más complejos. El Excel es una herramienta bastante potente que tiene un manejo moderado de estadísticas y se le puede agregar incluso complementos que van a potenciar esa parte. Aunque en el mercado existen un montón de herramientas, tanto para análisis de datos, de ciencia de datos, como herramientas genéricas como el Excel, por ejemplo. Y si las empresas pueden pedir un requisito, pero son muy sencillos y a veces pueden empezar a aprender cuando ya está incorporando en las empresas. Entonces, de acuerdo a lo que va a utilizar las empresas, se va a requerir el uso de tal o cual herramienta. Sin embargo, en nuestro caso, vamos a ver Python y R. Y por último, y no más o menos importante, corresponde al conocimiento del campo o conocimiento de la ciencia al cual estamos trabajando. A veces uno entra en una empresa sin conocer mucho del trabajo de una empresa y uno puede decir, yo no estoy en capacidad de aprender qué tipo de función cumple la empresa. Por ejemplo, yo puedo ser un informático y entro en una empresa de ventas de productos eléctricos. Entonces yo digo, yo no soy de esa área. Capaz que yo no maneje mucho a esa área. Pero afortunadamente entre escuchar los problemas que ocurren en la empresa o las soluciones que se dan o los productos que tiene la empresa, uno sin querer va adquiriendo ciertos conocimientos relativos al manejo de esa empresa. Entonces un personal que capaz es de redes o capaz sea del área de contabilidad o sea informático, básicamente no conoce mucho el área de ventas eléctricas, pero quizás luego de pasar unos 5, 6 años, entonces ya está en capacidad de conocer cuáles son los productos que se venden, inclusive algunas características de ese producto o cómo se mueve ese producto ahí. O si uno trabaja en una institución financiera, capaz que no conozca mucho de cheques u otros reglamentos que tengan que ver con el BCP, pero a la larga uno va adquiriendo esos conocimientos de forma indirecta y a veces también de forma directa cuando tienen algunos cursos o se le introduce más en esas áreas. Entonces es importante el conocimiento del campo. Eso hace un poco a los trabajos que tienen que ver con el tema de las personas. Entonces por eso es muy importante. Además, ¿cómo vamos a hacer ciertas estadísticas si yo no conozco mucho del campo? Entonces me van a presentar ciertas informaciones y no voy a poder entender ese resultado o poder elaborar en todo caso. Entonces el tercer pilar que hablamos anteriormente es el conocimiento del campo. Un detalle importante es que cada campo es diferente y tiene sus propias características, nociones y conceptos propios. Por ejemplo, si uno empieza a trabajar en una empresa de construcciones, va a notar que el lenguaje en sí de los ingenieros es bastante diferente a lo que un informático maneja. Entonces uno va entrando en ciertos campos y de repente va adquiriendo ciertos conocimientos. Por ejemplo, si trabajas como analista de datos en un banco, puede ser que seas muy bueno en estadísticas y programación. Puede ser que yo tenga un curso muy bueno en estadística o sea un licenciado en estadísticas y hice algunos que otros cursos en programación o algunos que otro curso en Power BI o en Excel, pero evidentemente no conozco del trabajo, pero a la larga eso
sería un beneficio conocer las funciones que se hacen dentro de un banco. Por ejemplo, qué tasas de intereses maneja el banco, o qué tipos de préstamos o qué tipo de productos tiene el banco, o qué servicios brinda, qué tecnologías utiliza. Entonces aquí tienen toda esa información, por ejemplo, cómo funcionan las amortizaciones, etcétera, o cómo se realiza la contabilización de ciertas cuentas, que básicamente, aunque parezca complicado, con el tiempo esto se va haciendo, o una persona se va apropiando de ese conocimiento de campo que le va a resultar bastante útil para poder realizar la ciencia y análisis de esos datos. Entonces, sin embargo, al principio uno no se requiere de esta información para poder aplicar esa ciencia de datos, evidentemente, porque se pueden aplicar con datos de prueba. Y una vez que tenga un conocimiento de cómo utilizar una herramienta de programación, cuáles son las funciones que nos permitan quitar esas funciones, por ejemplo, media, mediana, varianza, cómo se realiza eso en ciertas herramientas, cómo obtengo esos datos, si a partir de un archivo, si a partir de una base de datos, si a partir de un conjunto, de una lista que voy a cargar manualmente, de una planilla Excel, etcétera, cómo yo obtengo esa información. Y otro es qué tipo de cálculo se requiere a nivel estadístico y cómo lo presento eso. Lo presento en forma resumida, lo presento en un gráfico de torta, en un gráfico de barra, en algún gráfico de línea, etcétera. Entonces es aplicar esas estadísticas en estadísticas descriptivas que nos muestren esa información en la presentación en sí. Y para ello se recomienda que entre a trabajar en un campo en concreto y refuerce su aprendizaje de la incorporación de conocimiento en un campo específico para poder tener un mejor aprovechamiento en cuanto a quitar el máximo provecho tanto de la experiencia y la práctica dentro del mismo campo. Bueno, además de eso se requieren otras habilidades complementarias que son más para la parte no tan técnica, sino para la parte blanda, que es el manejo de proyectos, por ejemplo, las habilidades de poder interactuar con un grupo, poder explicar ciertas ideas y de ciertas habilidades personales. Entonces, para ser un buen científico o analista de datos hay un conjunto de habilidades que son complementarias a estos pilares, pero que no son de menor importancia y pueden ser claves a la hora de encontrar trabajo o de mostrar ciertas capacidades dentro del propio trabajo. Estas habilidades son las habilidades de presentación, la de gestión de proyectos y las habilidades personales. Estas tres. Vamos a ver entonces. Las habilidades de presentación: si quieres que tus resultados y descubrimientos hagan una diferencia y sean reconocidas, tienes que saber presentarlos a tu equipo, a tu jefe, a tu compañía. No tienes que ser el mejor comunicador oral del mundo, pero debes aprender a comunicar de manera segura y precisa cuando quieres explicar tus resultados. Bueno, por algún motivo se necesita llegar a otras personas. Por ejemplo, si quiero convencer que necesito maximizar las ventas de cervezas que se producen en Paraguay, entonces yo ¿cómo hago esa comunicación? En primer lugar, yo necesito conocer el mercado y el conocimiento. Tengo que tener cierto grado de conocimiento y tengo que tener ciertas habilidades para poder comunicar. Nosotros, especialmente los informáticos, tenemos o los matemáticos, tenemos ciertos problemas de poder comunicar nuestras ideas, porque todo el día estamos frente a las computadoras y haciendo cálculos. No estamos hablando todo el día, no estamos comunicando. Entonces necesitamos tener
ciertas habilidades para poder expresar nuestras ideas y nuestros conocimientos. Y por otro lado, necesitamos también poder resumir esa información y poder presentar esa información, ya sea en presentaciones tipo PowerPoint o en otro tipo de presentaciones, y con los gráficos que se requieran. Entonces, usar gráficos de torta, gráficos de línea, o gráficos de barra, o gráficos de frecuencia que nos muestren esos resultados, ya sea en formato 3D o en 2D. Generalmente ciertas informaciones conviene ponerlo en 2D, pues ya que eso es más fácil de poder ver esos resultados. Entonces necesitamos cierta habilidad de presentación. La otra habilidad que necesitamos es la gestión de proyectos, ya que básicamente siendo uno ingeniero informático o ingeniero de conocimiento, o básicamente un gestor de proyectos, necesitamos poder realizar un cronograma, poder dar y derivar trabajo, poder medir ciertos trabajos, poder ir controlando ese proceso, es decir, ir y estando en cada etapa del proceso, y se necesita una gestión de proyectos, así como un analista de sistemas o un ingeniero informático o un ingeniero en conocimiento. Básicamente es una persona que va a dirigir ciertos procesos y ciertas habilidades, tanto que, por ejemplo, en área de trabajo de desarrollo de software, va desde análisis de requerimientos, que va pasando por las diferentes etapas de diseño, y luego va pasando por diferentes etapas de codificación, implementación, hasta tener un producto terminado y sus mantenimientos, y llegue básicamente a ser utilizado. Esos programas necesitan una gestión de proyectos. Entonces, también la ciencia de datos requiere ciertos procesos que hay que liderar esos procesos para llegar. Entonces, la mayoría de los científicos de datos se benefician de cierta autonomía, sobre todo porque el resto de los compañeros no entienden exactamente lo que se hace. Sin embargo, esto no significa que puede tardar un tiempo indefinido en entregar resultados del problema o proyecto en sí. Entonces, requiere cierta gestión de proyectos, tanto la parte informática o la parte de análisis de datos. Así que es importante gestionar de manera eficiente esa actividad y cumplir los plazos de entrega. Estamos hablando específicamente de cronogramas que se necesitan de tener. En qué momento vamos a tener los resultados y cuáles son los deadlines, que básicamente son los hitos que nos marcan el término de cada periodo de tiempo que tenemos para realizar cada tipo de actividad. Y luego tenemos la etapa de evaluación del proyecto en sí, cuando se va culminando o se va analizando en cada etapa. Bueno, entonces también se necesita una gestión de proyectos. Y por último tenemos las habilidades personales, que son específicamente las capacidades que tiene cada persona. Cada persona es diferente a otra, entonces tiene diferentes habilidades. Todos tenemos ciertas habilidades aprendidas, ya que básicamente nos vamos formalmente en un centro de estudio y estamos aprendiendo una habilidad que es inherente a un aprendizaje común que tenemos las personas. Pero no obstante, cada persona es más hábil para uno que otra actividad, entonces poder destacar un poco esa habilidad. Entonces, los que trabajamos en el mundo de ciencia de datos, la gran mayoría podemos ser introvertidos. De hecho, los informáticos somos introvertidos, pero con lo largo del tiempo tenemos que aprender a comunicarnos con las diferentes personas, porque evidentemente el mundo del trabajo, específicamente los que tengan que ver con las empresas, están en continua relación con otros grupos. Entonces por eso es que es necesario, está relacionado con la gestión de proyectos y con las habilidades de presentación. Es importante entender que formamos parte de un equipo de trabajo y, por ejemplo, si falla los datos, tenemos que comunicarnos con los
ingenieros de datos, o si descubrimos que algo importante, tenemos que comunicarlos a los compañeros expertos de algún tipo de negocio que estamos trabajando, del campo específico donde estamos trabajando. La comunicación debe ser siempre bilateral, es decir que la comunicación, para que nos presenten esa información o de dónde vamos a quitar esa información, necesitamos solicitar esa información y tenemos que comunicarnos. Entonces tenemos que elaborar encuestas o algún tipo de preguntas o algún tipo de herramientas estadísticas que nos permitan obtener esa información, y ahí requieren cierto tipo de comunicación y debe ser bilateral para tanto para que nosotros podamos solicitar esa información y para que nos respondan, y así básicamente iniciar una comunicación de ida y de vuelta que nos pueda ayudar a entender más. Si no conocemos mucho del campo, porque muchas veces puede ser que no conozcamos el campo, entonces ahí va a requerir mucho de esta habilidad personal para poder comunicarnos. Yo, por ejemplo, en el trabajo suelo ver algunos detalles que algunas personas, aunque yo no tengo esa capacidad, porque evidentemente todas las personas tienen diferentes capacidades, yo veo que muchos de los trabajos no enfocan directamente la consulta que le van a hacer a su par, sino que básicamente primero genera una empatía, y básicamente se genera primero un saludo y una pregunta y una respuesta, y generalmente la gente habla de un tema que no tiene nada que ver. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si dos hombres se comunican, básicamente pueden hablar de fútbol por 5 minutos, entonces la otra persona toma mayor confianza, y luego, pasando esos 5 minutos, se va al tema concreto en sí y se obtiene de ese personal ciertas informaciones. Entonces es más fácil cuando la persona ya toma empatía y te pueda brindar cierta información. Es un ejemplo que les doy de cómo se puede adquirir ciertas informaciones, porque de buena primera las personas son reacias a contar cierto tipo de información, especialmente cuando tengan que ver con su trabajo. Entonces esto está relacionado con habilidades blandas, que es básicamente el tema del liderazgo, poder comunicarse con las personas, las habilidades de presentación y ciertas habilidades personales que uno requiere. Evidentemente no todos nacen y no todos nacemos con estas capacidades, pero se pueden hacer o se pueden ir practicando en el camino. Hay cursos que uno puede tomar, o evidentemente ciertas prácticas. A algunos le va a salir de forma más natural y otras le va a costar más, pero es algo bastante importante para poder tener en cuenta también dentro del trabajo del análisis de datos. Bueno, y ahí entonces nos queda básicamente poder entender que los 3 pilares necesarios para la ciencia de datos corresponden con el uso de matemáticas estadísticas, no en sí crear un nuevo método, sino poder aplicar los conocimientos que ya se tienen. Por ejemplo, casi todos saben lo que es un promedio y otros tipos de cálculos básicos. Entonces, es poder utilizar eso en la estadística aplicada y poder presentar esa información mediante estadísticas descriptivas que básicamente nos presentan información, inclusive en formato gráfico, que básicamente no requiere de conocimientos acabados estadísticas dentro de la empresa para poder entender ciertos tipos de gráficos. Por ejemplo, en un gráfico de torta que está en porcentajes, si analizamos 3 elementos y uno tiene 80%, el otro tiene 5 y el otro tiene 15, evidentemente sabemos que el que tiene 80% entonces es la mejor opción. Entonces, saber cuáles son las 3 bebidas no alcohólicas más vendidas por Cervepar, que puede ser Pilsen, Brahma o qué sé yo, otro producto.
Entonces el 80% lo lleva Pilsen, el 15% lo lleva Brahma y el 5% lo lleva Skol, por ejemplo, viendo ese punto de vista. Entonces, si la empresa quiere maximizar su producción, entonces va a producir mayor cantidad del que tiene 80%. Y eso en el uso de las estadísticas básicas. Pero a partir de esas estadísticas también se pueden llegar a probabilidades y a predicciones, que es básicamente utilizando herramientas mucho más avanzadas. Entonces tenemos una gama desde las estadísticas básicamente básicas, las intermedias y las avanzadas, las probabilidades y la utilización de inteligencia artificial, inclusive por el tema de predicciones, que básicamente es la utilización de ciertas capacidades que hoy en día tenemos con la inteligencia artificial. Entonces tenemos las estadísticas, la programación, que son nuestros lenguajes o herramientas de uso. Para la gente se puede hacer estadísticas o se puede hacer ciencia de datos sin ser informático, sí se puede. Para eso hay un montón de herramientas mucho más simples, inclusive la Excel. Se puede hacer ciencia de datos con Excel y se le puede quitar un mayor provecho si yo conozco lenguajes como Python y R, que básicamente son herramientas que nos permiten trabajar con ciencia de datos y también trabajar con Machine Learning, Deep Learning y redes neuronales, y poder quitar otras predicciones mediante programación o utilización de base de datos, que nos permite manejar mayor cantidad de información. Y el otro elemento importante es el conocimiento de algún campo en especial. Entonces probablemente se requiera la capacidad de un farmacéutico o de un médico si se va a analizar ciertos tipos de datos, porque ellos son los que más manejan ese campo. Por eso se necesita un conocimiento de un campo en especial. Para terminar la clase voy a compartir un video que básicamente explica esto, y es la persona que es autor de este material. Entonces ahí van a poder entender con más claridad. Entonces yo fui modificando un poco este material y adaptando a la necesidad, pero les voy a dejar con la autora básicamente de eso. Voy a compartirles en un momento el video. Entonces traté de explicarles básicamente más del tema, y ahora comparto esto. ¿Cuáles son las habilidades complementarias que te van a ayudar en este camino? Para iniciar en el mundo de la ciencia de datos existen tres pilares fundamentales, ¿vale?, que constituyen el soporte del éxito en este campo. Por ejemplo, veamos el siguiente diagrama. Uno de esos pilares va a ser la estadística, el segundo pilar va a ser la programación y el tercer pilar va a ser el conocimiento del campo en el que estás trabajando. Luego hablaremos con más detalles sobre cada uno de ellos, pero esta es la razón fundamental por la cual cada uno de ellos son tan importantes. Por ejemplo, la estadística es la parte científica de lo que serán tus proyectos. Es decir, lo que te va a enseñar la estadística es la base y los métodos científicos para saber cómo extraer la información de los datos. Recuerden que estamos hablando de ciencia de datos, entonces necesitamos datos y necesitamos hacer ciencia en base a esos datos. La estadística nos va a dar eso, nos va a aportar la parte científica. Luego tenemos la programación, y la programación es inevitable. Hay que tener conocimientos sobre programación, porque en la práctica la mayoría de las veces no vamos a hacer los cálculos nosotros a mano, ¿no? No vamos a hacer un modelo a mano y hacer todo lo que queramos hacer con ese modelo, predicciones o lo que sea, en base a yo que sé, utilizar una calculadora, por ejemplo.
sino que lo que vamos a hacer es utilizar herramientas más avanzadas que nos van a ayudar en esos cálculos, que a veces son cálculos muy complejos y esa herramienta nos aporta esa automatización o esa sencillez, ¿no? Porque reduce la complejidad que a nosotros nos toma más trabajo y bueno, pues la programación va a ser esa herramienta. Es como por ejemplo lo que sería el pincel para el artista o el piano para el pianista. En fin, es la herramienta que el científico de datos usará para poder analizar efectivamente esos datos. Y luego está el conocimiento de campo. Esta parte también es importante, es otro pilar, pero es, digamos, una parte añadida, es una parte opcional al principio, porque a la larga tiene una importancia significativa, pero obviamente cuando nosotros estamos iniciando este camino, no vamos a saber exactamente en qué campo al final vamos a terminar, ¿no? O incluso podemos tocar varios campos, entonces al principio es complicado dominar este pilar, pero a la larga es importante porque mientras más conocimientos nosotros tengamos del campo en el que estamos trabajando, por ejemplo, imaginen que estamos trabajando en el campo de finanzas, mientras más conocimiento tengamos de finanzas, del concepto financiero, cómo funcionan los bancos, etcétera, etcétera, pues mejor nos irá. Bien, entonces, claro, mientras mejor entendamos las preguntas y las respuestas que podemos obtener de los datos, mejor será la interpretación que nosotros podemos darle a esos resultados. Bien, sin embargo, como les he dicho al principio, esto no es un requerimiento, no es obligatorio. No nos tenemos que preocupar tanto por esto, porque no nos vamos a enfocar desde el inicio en un área de aplicación en concreto, a no ser que realmente ya nosotros estemos trabajando en esa área y nos interese continuar en ella, ¿no? Pero en ese caso, pues ya dominaremos el conocimiento de campo, así que si ya estás en esa área, perfecto. Si no sabes en qué área vas a estar, pues no te preocupes, porque una vez que te incorpores a ese trabajo, ya va a ser un campo específico, ya vas a saber cuál es, y claro, eso va a ser un pilar importante cuando ya estés incorporado y lo tendrás que fortalecer, pero se irá reforzando con el tiempo, con la misma práctica o con la experiencia que vayas ganando, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos 3 pilares que son los más importantes en ciencias de datos, que es la estadística, la programación y el conocimiento de campo. Y en las clases siguientes vamos a ver más detalles sobre cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primero de los pilares, la estadística. Todos los que se quieren iniciar o están al inicio del proceso de introducirse en el mundo de la ciencia de datos tienen cierto miedo a la parte de estadística, sobre todo si vienen de un campo muy diferente o han tenido una mala experiencia en el nivel escolar con las asignaturas de matemáticas, álgebra, estadística. Sin embargo, con el tiempo verás que es un área de conocimiento muy bonita, que está presente en casi todos los aspectos del mundo real y que es muy necesaria y tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, la complejidad no es realmente tanta como uno se imagina y los beneficios son muchísimos más de los que te imaginas. Vamos a ver un ejemplo en el que la estadística es muy importante para tomar una decisión. Imagina que estamos trabajando en una empresa farmacéutica y queremos verificar la efectividad de un nuevo tratamiento contra una enfermedad en comparación con el tratamiento anterior o el tratamiento ya existente, ¿no? Imagina que te interesa el medicamento que más efectividad tenga y el resultado que obtienes es esto, que el tratamiento nuevo tiene un 90% de efectividad, mientras que el tratamiento anterior tiene un 80% de efectividad. En este punto, ¿qué dirías? ¿Aceptarías el nuevo tratamiento porque tiene mayor tasa de efectividad? Bien, pues la respuesta correcta es depende. Depende porque si esos porcentajes son el resultado de estos datos, por sentido común no nos fiaremos demasiado, porque tenemos 10 pacientes en nuestro estudio
y obtenemos con el nuevo tratamiento 9 pacientes con efectividad, donde el tratamiento nuevo ha sido efectivo, ¿no? Y el tratamiento anterior, bueno, 8 pacientes donde ha tenido efectividad ese tratamiento, el tratamiento anterior. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que tenemos muy pocos datos, que a lo mejor si tenemos muchos más, esto ya no se cumple. Entonces, si ese porcentaje, 90%, 80%, se traduce o viene o es resultado de estos datos de esta tabla azul, no nos vamos a fiar demasiado. Sin embargo, si en el estudio obtenemos esos resultados en base a muchos más pacientes, por ejemplo 100.000 pacientes, obviamente la confianza en ese resultado va a ser mucho mayor. Bien, entonces este ejemplo sencillo nos demuestra que debemos tener en cuenta la confianza, la significación estadística, todo eso cuando hacemos este tipo de comparaciones o hipótesis. Entonces no es simplemente mirar un porcentaje en comparación con otros, sino que hay toda una teoría detrás que es la que nos da soporte para nosotros creer realmente que esa es la decisión correcta, sobre todo en estos campos tan complejos, en medicina, en finanzas, ¿no? Imaginen, a la hora de tomar una decisión sobre una vacuna o sobre un medicamento nuevo, es muy importante tener suficiente confianza. Y ese soporte nos da la estadística. Entonces, en resumen, en ciencia de datos no nos interesa tanto la parte teórica de la estadística en el sentido de crear un nuevo método, bien, esa parte de yo que sé, propiedades teóricas o teoremas para crearnos un nuevo método, sino que lo que nos va a interesar es realmente la estadística aplicada, la estadística que resuelve problemas, ¿no? Problemas reales. Los métodos ya existentes que nosotros podemos aplicar en dependencia del problema que estemos resolviendo en ese momento. Puede ser que esto tenga cierta complejidad, el hecho de entender los métodos que vamos a utilizar y cómo funcionan, eso lo tenemos que hacer. Pero esto es imprescindible. ¿Para qué? Para luego poder decidir en la práctica qué método podemos usar, cómo lo podemos configurar, cómo lo podemos interpretar. Y esto puede tener un cierto grado de complejidad, pero no tanto como nosotros, por ejemplo, venir a crear un nuevo método que funcione mejor que todos los anteriores, etc. Eso es otra historia muy diferente. Entonces, el grado de complejidad no es extremo, es lo que hay que hacer. Y además es muy emocionante. ¿Por qué? Porque cuando ya realmente tienes todo ese conocimiento, lo único que tienes que hacer es ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica significa resolver problemas, resolverlo en diferentes aplicaciones, que al final van a ser aplicaciones del mundo real. Y eso es muy emocionante. En esta clase vamos a hablar de programación, o más específicamente de los lenguajes de programación más usados en ciencia de datos. Existen muchos, pero los dos lenguajes de programación más utilizados a día de hoy son R y Python. Hay otros que son quizás se podrían considerar complementarios, como por ejemplo SQL. También puede ser que necesites aprender Excel, depende del campo en el que vayas a trabajar, de la empresa, del software que usen, etcétera, etcétera. Pero lo básico y lo que debes aprender es uno de estos dos. ¿Para qué? Para que vayas cogiendo soltura, practiques ese conocimiento que te da la estadística de todos esos métodos, y una vez que lo pongas en práctica, y lo vas a poner en práctica a través de los lenguajes de programación, o uno, el que tú elijas, R o Python, pues entonces se va a afianzar mejor todo ese conocimiento. Entonces, quizás la empresa a la que vayas a solicitar el trabajo o la que ya estés trabajando, te pueden pedir como requisito estos otros, Excel o algunos software que son ya más visuales, pero que al final no son tan complejos de entender, y lo que realmente yo te aconsejo es que como pilar fundamental te enfoques en poner en práctica el conocimiento de ciencia de datos, todo lo metodológico que vais a aprender, lo pongas en práctica a través de uno de estos dos lenguajes de programación, ¿bien? R o Python. Si puedes los dos, mejor, incluso.
Bien, que además no es nada complicado. Y bueno, esos son dos lenguajes de programación un poquito más avanzados, son los que debes aprender si lo que quieres hacer es efectivamente resolver problemas basándote en datos, ¿no? Análisis descriptivos, análisis predictivos para predecir datos futuros en bases de datos que ya has recogido, para aplicar métodos de Machine Learning o Deep Learning, ¿vale? Aprendizaje automático y aprendizaje profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, para iniciarte en R, lo primero que tienes que hacer es instalar el programa base, que se llama R a secas, y tienes que ir a la página web, que te la pongo después en esta diapositiva, y también lo tienes en el libro resumen que está al inicio del curso. Bien, todos los enlaces de donde tienes que ir para descargar las cosas. Pero bueno, lo primero que tienes que hacer es descargar R, y luego tienes que descargar lo que se llama un IDE, Integrated Development Environment, que significa entorno de desarrollo integrado, que es como para entender y trabajar con R, pero de una forma más visual y más sencilla para nosotros, ¿no? Para poder trabajar con eso, donde no solo es el código que estás escribiendo, sino que también ves los datos que has cargado, o las variables que has ido creando, o las variables que sean, pues yo que sé, o las matrices de datos que sean resultado de tus análisis de datos, los gráficos, etcétera. Eso es todo en una misma ventanita. Y ese IDE, ese entorno de desarrollo integrado para R, se llama RStudio. Bien, que se descarga después que ya tienes instalado el R. Se descarga y se instala, y te ayuda a trabajar con R de una manera mucho más visual, mucho más sencilla. Bien, y recuerda que, bueno, tienen los enlaces en la diapositiva siguiente y en el libro al inicio del curso. Y luego, para iniciarte en Python, lo primero que tienes que hacer es lo mismo: descargar e instalar la última versión de Python según tu sistema operativo. Y luego necesitas también un entorno donde trabajar con código Python de una forma más visual, más sencilla, ¿no? Hay muchos entornos, por ejemplo, he puesto aquí algunos. Está el Spider, el Atom, el PyCharm, también el Visual Studio, etcétera, etcétera. Yo voy a recomendar los dos más sencillos, que son, que los tenemos aquí, el Google Colab, donde ni siquiera te tienes que instalar nada, ahora te lo explico, y también está el Jupyter Notebook. Entonces, para el Jupyter sí que te lo tienes que instalar, y ahí te he puesto el enlace. Y para el Colab es simplemente abrirlo. ¿Por qué? Porque el Google Colab o Google Collaboratory no hay que instalar nada, porque estarás usando una máquina de Google a la cual te conectas mediante tu propia cuenta de Google, ¿vale? Si tienes un correo de Gmail ya tienes cuenta de Google, y si no te la creas porque es gratuita. Y entonces cuando tú te conectas ahí, estás como utilizando los recursos de Google, que además son mucho mejores de los que tú vas a tener, muy probablemente, ¿no? Entonces te va a dejar crear y usar cuadernos de Python, incluso para problemas muy complejos que requieren altos recursos, como por ejemplo los modelos de redes neuronales y todo eso, ¿no? No es para nada difícil de entender. Y bueno, al principio incluso te da una introducción para ver cómo funciona. Se parece mucho a un Jupyter Notebook. Son cuadernos que se guardan además automáticamente en tu Drive. Tú creas un cuaderno y se guarda en una carpeta que me parece que se llama Colab Notebooks o algo parecido. Y ahí te los guarda, los puedes reutilizar, puedes copiar, puedes incluso exportar de pues otro cuaderno de quien sea, o un cuaderno que esté en GitHub. O sea, que tiene muchísimas funcionalidades y muchísimas opciones, y además la ventaja es que no tienes que instalar nada. Sobre todo si estás aprendiendo, es una ventaja muy grande no tener que instalar nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja, no? Porque todo tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que no puedes dejar el código corriendo más de 24 horas, porque digamos que te desconecta. Bien, si tú no lo estás usando, al rato te desconecta, y si lo estás usando, a las 24 horas te desconecta. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes dejar un código que tarde mucho tiempo por su complejidad, porque cuando te desconecta, pues se va a parar todo. Y cuando
vuelves a meterte, te conecta a otra máquina donde puedes usar ese código, pero tendrías que volverlo a iniciar. Entonces, esta ventaja para las personas que están empezando a aprender no es una ventaja muy grave, porque no vamos a utilizar nunca un código y lo vamos a dejar corriendo, porque eso sería pues unas simulaciones que nosotros ya estamos haciendo, que bueno, que lo vamos a hacer ya incluso cuando estemos trabajando quizás. Son problemas muy complejos que obviamente Google dice, bueno, yo te dejo iniciarte, trabajar aquí, pero con un tiempo limitado, porque si no, no puedo dar la oportunidad a todo el mundo de usar mis herramientas. Entonces es totalmente lógico y ni siquiera es una desventaja para los que estamos iniciando en este mundo, ¿no? Así que yo lo que recomiendo es iniciarte con Google Colab, y si no, pues también puedes instalar el Jupyter Notebook, y ahí que lo tienes instalado en la web te ponen las instrucciones de cómo instalarlo y cómo utilizarlo, y es básicamente lo mismo. Es lo mismo, lo único que lo vas a usar en tu ordenador. Entonces vas a ir utilizando las características o la potencia que tú tengas localmente en tu ordenador, ¿no? Entonces, las ventajas es que estás utilizando tus propios recursos, que tampoco es una desventaja porque realmente no vas a usar tantos recursos ahora al inicio para aprender. Eso únicamente cuando estés haciendo problemas ya mucho más avanzados, de redes neuronales profundas, de analizar datos de imágenes o de vídeos, o cosas muy complejas, donde necesitas más recursos, ¿no? En análisis de datos normales, pues no vas a tener problema. Bien, a no ser que tengas muchísimos datos. Pero bueno, esas son las dos opciones que yo recomiendo. Y por cierto, también hay una versión de R en la nube, digamos, bien, como la de Google Colab, que es más o menos en la nube porque no estás en local, pues hay para R también. Y es muy similar y se llama RStudio Cloud, ¿vale? Así que, en resumen, sobre el lenguaje de programación tienes que dominar R o Python, el que elijas, o incluso los dos, si te animas. Y verás que tienes a disposición muchísimas formas de utilizarlo, de aprender. No es muy complicado y lo único que tienes que saber al principio es lo básico. Lo básico en cualquiera de estos dos lenguajes, ¿vale? Cómo crear variables, cómo trabajar con matrices de datos, cómo modificarlas, cómo seleccionar a lo mejor subconjuntos de datos. Si estás trabajando con datos de algún tipo específico, como por ejemplo con fechas, cómo trabajar las fechas, cosas muy básicas donde verás que no es para nada complicado. Una vez que te pongas ya tienes más soltura y cualquier duda que tengas, cualquier pregunta sobre esto, cualquier error que te dé, como ahora hoy en día todo está en internet, es súper sencillo buscar la respuesta. Simplemente lo ponemos en Google y enseguida vas a ver que hay muchísimas personas hablando sobre ese error, porque también han pasado por ahí y vas a poder resolverlo al instante. Así que espero que no le tengas miedo ni a la estadística ni a la programación, que son los dos pilares más importantes para iniciarte en ciencia de datos. El tercer pilar del que hablamos anteriormente, aparte de la estadística y de la programación, es el conocimiento de campo. Solo que, si recuerdas, te dije que es importante, pero no sobre todo al principio, sino ya sobre todo cuando ya estás, digamos, trabajando en un campo específico, ¿no? Porque cada campo tiene sus diferentes características, nociones y conceptos propios. Y, por ejemplo, si trabajas como un analista de datos en un banco, pues que seas muy bueno en estadística y programación, pero si no entiendes los conceptos detrás o relacionados con tu proyecto, por ejemplo, conceptos financieros, o qué son las tasas de interés, o cómo funcionan las amortizaciones, etcétera, pues entonces va a ser más complicado entregar un resultado significativo cuando entregues tus resultados, o entender o interpretar correctamente esos resultados, ¿no? Y que los demás también lo entiendan y que sea válido y que sea útil para esa empresa. Sin embargo, como te comenté al principio, no es un requerimiento,
porque es complicado intentar entender conceptos de diferentes áreas, como puede ser a lo mejor finanzas, medicina, ingeniería, etc. Por lo tanto, yo te recomiendo que una vez que empieces a trabajar en un campo concreto, refuerces tu aprendizaje incorporando conocimientos de ese campo específico en el que te tendrás que relacionar de ahí en adelante. Y claro, esto también se irá reforzando con el tiempo y con la práctica, y mientras más análisis de datos vayas haciendo, pues más entenderás, porque vas ganando experiencia, ¿no? Así que en esta clase no vamos a hablar de conocimiento de campo, sino que vamos a hablar de algo que es muy importante, que no considero como pilar, pero que es muy importante, que son las habilidades complementarias. Para ser un buen científico de datos o analista de datos, hay otro conjunto de habilidades que complementan a los pilares, pero que no son de menor importancia y que pueden ser claves a la hora de encontrar trabajo o de avanzar en tu propio trabajo. Y son las habilidades de presentación, de gestión de proyectos y habilidades personales. Las habilidades de presentación significa que, por ejemplo, si tú quieres que tus resultados y tus descubrimientos hagan una diferencia y sean reconocidos, pues tienes que saber presentarlos a tu equipo o a tu jefe o a tu compañía. No tienes que ser el mejor comunicador oral del mundo, pero debes aprender a comunicar de manera segura y precisa cuando quieres explicar tus resultados. Sobre la gestión de proyectos, la mayoría de los científicos de datos se benefician de cierta autonomía, ¿no? Sobre todo porque el resto de compañeros no entienden exactamente lo que hacemos. Sin embargo, esta autonomía no significa que nosotros podemos tardar un tiempo indefinido en entregar los resultados del problema o del proyecto que nos hayan pedido o que estemos resolviendo, ¿no? Es decir, que aquí lo importante es saber gestionar de manera eficiente nuestra propia productividad y cumplir con los plazos de entrega, de resultados, los deadlines, evaluar la importancia de la fase de cada proyecto, etc., ¿no? Eso es una habilidad importante también. Y luego están las habilidades personales, porque los que trabajamos en este mundo de la ciencia de datos, la gran mayoría, yo incluida, tendemos a ser introvertidos de cierta manera, sobre todo a la hora del trabajo, ¿no? Quizás en nuestra vida personal no tanto, o sí, quién sabe, pero sobre todo a la hora de trabajar tendemos a ser introvertidos. Y es importante entender que nosotros formaremos parte de un equipo. Y si por ejemplo algo falla en los datos, nosotros tenemos que comunicarnos con los ingenieros de datos. O si descubrimos algo importante, tenemos que comunicarlo a los compañeros que sean los expertos en el negocio, o a nuestro jefe, o los expertos en el campo específico donde nosotros nos encontremos, ¿no? Es decir, la comunicación debe ser siempre bilateral, porque los demás pueden aprender de nosotros, de nuestros resultados, pero nosotros también podemos aprender de los demás. Bien, entonces hay que tener ciertas habilidades personales también. Bien, si no las tienes, no pasa nada, porque esto se desarrolla, se estudia y se perfecciona a lo largo del tiempo. Bueno, una vez que has iniciado el camino de la ciencia de datos y ya tienes los conocimientos básicos para empezar a buscar trabajo, hay una pregunta que siempre prevalece, y es: ¿cómo encontrar mi primer trabajo de científico de datos? Y realmente no hay una respuesta única para esa pregunta, pero sí hay algunos consejos que puedes seguir para aumentar tus posibilidades, y son los que te daré a continuación. Lo primero que debes hacer es crear tu currículum, ya que esta es la principal carta de presentación a la hora de buscar el trabajo o el empleo, ¿no? Es qué eres y qué te hace a ti único y además perfecto para ese puesto de trabajo, ¿no? Es importante que este documento no solo refleje tu historia académica o tu experiencia, sino también tus habilidades. Es muy importante, es decir, obviamente pondrás un resumen de quién eres, qué sabes, dónde lo has aprendido,
etc. Pero es muy importante remarcar que tienen la mayoría de los conocimientos que piden en ese empleo, no necesariamente todos, y bueno, entonces básicamente esos son los pilares que constituyen la ciencia de datos. Ya elaboré el cuadernillo de Notebook, que es básicamente en el Google Colab, que es básicamente para mostrarles estadísticas con Python. Y ahí le voy a mostrar dos librerías de Python. Una es NumPy y otra es Pandas. Eso lo van a ya ver para la próxima clase. Lo que no sé todavía si es que primero les muestro cómo se instala el paquete de Jupyter y cómo se utiliza los cuadernillos tanto de Jupyter como las de Google Colab. Bueno, eso voy a decidir y cambio nomás el orden, pero básicamente es mostrarles ya cómo se va a utilizar y cómo vamos a ver. Entonces probablemente vaya a reordenarse, de repente cambio el orden o dejo en el mismo orden. Básicamente es mostrar el Google Colab en la próxima clase con las estadísticas y después puedo mostrarles cómo se instala el cuadernillo de Jupyter o Jupyter y cómo se utiliza tanto el Google Colab con el Jupyter. El Jupyter es para tender tu Python y verlo en el cuadernillo dentro de tu máquina, y el Google Colab es la misma cosa, solo que tienen un espacio dentro de los recursos que tiene Gmail. Entonces es un recurso más que está a nuestro favor para poder utilizarlo, y esa es la forma de poder trabajar más fácil con los cuadernillos de Google Colab. Entonces nosotros no instalamos nada y utilizamos un recurso de Google donde podemos ejecutar nuestro Python ahí sin problema, sin instalar el Python. Entonces no necesitamos instalar el Python ni ningún editor. Están los paquetes de Anaconda, de Spider, básicamente son herramientas o algún IDE que nos permite editar el programa fuente en Python y ejecutarlo. Entonces está todo eso y la instalación de cada uno de esos, podemos ver eso. Y luego el Google Colab voy a decidir y les incluyo para la próxima clase, pero por lo menos la idea de esta clase es mostrarles los tres pilares que tenemos en ciencia de datos. Una vez que vayamos a avanzar eso, después vamos a ver como TensorFlow y otras librerías dentro del Python. Vamos a ocupar más tiempo en Python para ir viendo. Bueno, entonces hasta aquí nuestra clase de hoy y nos encontramos la próxima clase. No hay tarea esta semana, entonces solo van a tener que responder el foro y no hay tarea. Se pueden bajar la presentación para ir leyendo y mirando, que eso sí puede ser como parte del examen. Después yo le voy a incluirle a ustedes cuáles son los documentos que vamos a usar para el examen de la primera parcial. Por eso denle una miradita para poder entender eso. Bueno, entonces muchas gracias y nos encontramos la próxima clase. Luego subo este video en la plataforma. Bueno, entonces muchas gracias.